Buenos días. Estamos haciendo este estudio bajo la forma de video acerca de un tema trascendental dentro de lo que es la doctrina cristiana, como lo es el de los espíritus inmundos o demonios que normalmente Satanás envía para controlar y destruir a la iglesia de Jesucristo. Particularmente en este estudio vamos a hablar de uno de esos demonios o espíritus inmundos, y es el espíritu inmundo de enjuiciamiento. Ponernos en jueces de nuestros hermanos es pecar contra la autoridad de Dios, porque es pretender hacer algo que solo está reservado a Él, que es juzgar. Y como ya veremos, el Señor tolera más los pecados en contra de su santidad que en contra de su autoridad. Este video va a aparecer publicado en mi blog, que es un blog cristiano, cuya dirección va a aparecer ahora al pie del video en el zócalo, y la dirección es escudriñandolabiblia.blogspot.com. En Efesios 6:12, Pablo de Tarso nos escribe: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que Pablo quiere decir en este pasaje es que nuestra lucha no es contra personas de carne y hueso, sino contra demonios, es decir, contra seres espirituales malignos que responden a Satanás, y que Pablo divide en 4 categorías: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No vamos a describir aquí cada categoría de demonio porque no es el objeto del presente estudio. Tengamos en cuenta, eso sí, que los más poderosos son los principados, y que son los que Pablo menciona en primer lugar. Pablo habla acerca de una lucha, y de que esa lucha no es contra carne y sangre, es decir, contra cosas físicas, sino contra seres espirituales malignos que responden a Satanás, y esto es lo que se conoce con el nombre de guerra espiritual. Y en esta guerra Satanás usa su ejército de demonios para enviarlos básicamente contra 3 cosas: contra personas, tanto a nivel individual como a nivel grupal o familiar. Aquí los demonios oprimen y atormentan personas. Contra la iglesia como cuerpo, aquí los demonios son enviados por Satanás para destruir a la iglesia en general y a alguna iglesia local en particular. Y contra algún territorio o zona geográfica, aquí los demonios son enviados no contra personas ni contra la iglesia, sino que son enviados para controlar una determinada zona geográfica o territorio. Ejemplos de demonios que Satanás envía contra cada uno de estos niveles. Demonios enviados contra personas, hay varios: alcoholismo, tabaquismo, adicción al juego, adicción a las drogas, en general todo tipo de adicción, lujuria, avaricia, etcétera, porque hay muchos más. Demonios enviados contra la iglesia, los clásicos: crítica, acusación, murmuración, falta de perdón, enjuiciamiento, falsa doctrina, etcétera, porque también hay más. Y demonios enviados para controlar un territorio, como por ejemplo narcotráfico, aborto, violencia, etcétera, porque también son más. Hay demonios que Satanás envía contra una persona y también para controlar un territorio, por ejemplo alcoholismo, tabaquismo, lujuria, aborto. Satanás puede enviar, por ejemplo, un demonio de lujuria y adulterio contra una persona o familia, y también puede asignar este mismo demonio para controlar un territorio o área geográfica donde, por ejemplo, predominen los prostíbulos. Aquí la guerra espiritual entonces debe librarse tanto a nivel personal como a nivel territorial. Los que son particularmente especiales son los espíritus inmundos o demonios que Satanás envía para destruir a la iglesia. El objetivo de estos demonios no es controlar y destruir una persona o controlar un territorio o zona geográfica, sino que el objetivo de estos demonios es controlar y destruir a la iglesia en general, como cuerpo de Cristo, y alguna iglesia local en particular. Por ejemplo, espíritus inmundos de murmuración, acusación, falta de perdón o falsa doctrina, si bien terminan controlando el comportamiento de sus miembros, están desencadenados a priori y en principio contra la iglesia y no contra las personas. La guerra de Satanás es aquí puntualmente contra la iglesia.
Los demonios o espíritus inmundos que normalmente Satanás envía para destruir a la iglesia son crítica y acusación, murmuración, falta de perdón, enjuiciamiento, el espíritu inmundo de Jezabel, Absalón, estupor y letargo, religiosidad, legalismo, confusión, babilónica, error religioso, falsas doctrinas, el espíritu inmundo del fariseo, el espíritu inmundo de Grecia, el espíritu de Anticristo, el espíritu de Madián, el de avaricia, también llamado Mamón, y el espíritu inmundo de Nabucodonosor. De todos estos espíritus, el presente estudio se centrará en el espíritu de enjuiciamiento. En Mateo 7, 1 al 2 podemos leer: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Ponernos en jueces de nuestros hermanos es pecar contra la autoridad de Dios, porque es pretender hacer algo que solo está reservado a Él, que es, como hemos dicho, juzgar. Asumir el papel de jueces es lisa y llanamente pretender ocupar el lugar de Dios. Y ya sabemos quién intentó eso alguna vez: Satanás, el suplantador. Por eso el enjuiciamiento es una actividad puramente diabólica alimentada por el mismísimo infierno. Como surge de las Escrituras, Dios tolera más los pecados en contra de su santidad que en contra de su autoridad. Por un lado podemos ver que el rey David cometió adulterio con Betsabé y luego homicidio con Urías, su esposo. Aunque esto trajo juicio sobre la vida y la familia de David, Dios le perdonó la vida. Esto lo podemos ver en 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 1 al 13. Por el otro vemos a Ananías y Zafira cayendo muertos delante del apóstol Pedro por haberse guardado una parte del precio de venta de unas tierras que habían vendido para donar el dinero de la venta a los apóstoles. Esto lo podemos ver en Hechos, capítulo 5, versículos 1 al 10. Podríamos estar de acuerdo en que el pecado de David fue más grave que el de Ananías y Zafira. Mientras David cometió adulterio y mató a Urías, Ananías y Zafira solo se guardaron una parte del precio de venta de unas tierras que habían prometido donar a los apóstoles. ¿Por qué Dios le perdona entonces la vida a David y mata a Ananías y Zafira? Porque el pecado de David fue en contra de la santidad de Dios, mientras que el pecado de Ananías y Zafira fue en contra de la autoridad de Dios, porque robaron a Dios, como les había dicho el apóstol Pedro. Enjuiciar a los demás, es decir, ponernos en jueces, es un pecado en contra de la autoridad de Dios, porque solo Dios es el único moralmente habilitado para juzgar, porque fue Jesucristo quien murió en la cruz por nosotros y por nuestros hermanos, y no nosotros. Nosotros no morimos por nadie. Al enjuiciar a los demás estamos queriendo ocupar el lugar de Dios, porque pretendemos hacer lo que solo está reservado a Él. Si no morimos por nuestros hermanos, tampoco tenemos el derecho de juzgarlos. El enjuiciamiento es el último eslabón de una cadena de actitudes anticristianas, ya que antes del juicio siempre se manifiestan las siguientes fortalezas y espíritus inmundos: amor frío, corazón endurecido, falta de perdón, rencor, odio, murmuración, crítica y acusación, y finalmente viene el juicio o el enjuiciamiento. Por lo general, quienes asumen el papel de jueces dentro de la iglesia tienen serios problemas para detectar sus propios errores. Por eso el Señor nos invita primeramente a hacer algo. En Mateo 7, 3 al 5 podemos leer: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Nos pregunta el Señor. ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás mejor, o verás bien, mejor dicho, para sacar la paja del ojo de tu hermano. David, por su parte, sabedor de que podría haber errores ocultos a nuestros ojos, oraba de la siguiente manera. En Salmos 19, versículo 12, podemos leer: ¿quién podrá entender sus propios errores?, le pregunta el rey David al Señor. Líbrame, le dice, de los que me son ocultos.
Comprender y aceptar las debilidades y fallas de nuestros hermanos es comprender y aceptar nuestras propias fallas y debilidades. Todos tenemos debilidades, todos fallamos en algo. Afortunadamente hay algo que nos cubre a todos y se llama gracia. Hay un manto que nos cubre a todos, que es la gracia. La gracia de Dios nos convierte de mendigos a reyes. Cuando solo vemos las debilidades y fallas de nuestros hermanos, olvidándonos de nuestras propias fallas y debilidades, nos alejamos solitos de ese manto que es la gracia y volvemos al estado de indigencia y miseria espiritual del cual el Señor nos había sacado, y es cuando, cual burdas marionetas, más se nos notan los piolines. El siguiente puede ser un modelo de oración en contra de este espíritu inmundo de enjuiciamiento. Señor Jesucristo, perdónanos por ver solo las fallas y debilidades de nuestros hermanos y por ser incapaces de ver nuestros propios errores, lo que nos lleva a querer ocupar tu lugar, erigiéndonos en jueces de nuestros hermanos, pecando en contra de tu autoridad. Oramos como el rey David para que nos muestres y nos libres de los errores propios que nos son ocultos. Señor Jesucristo, con la autoridad que hay en tu nombre y con el poder que hay en tu sangre, atamos, reprendemos, echamos fuera, desalojamos a los lugares secos y vacíos, al espíritu inmundo de enjuiciamiento y a todas las fortalezas y espíritus inmundos que se manifiestan con él: amor frío, corazón endurecido, falta de perdón, rencor, odio, murmuración, crítica y acusación. Atamos todos estos espíritus inmundos y demonios y desatamos el Espíritu Santo y un espíritu de amor, perdón y unidad sobre nuestra iglesia. Rompemos, quebrantamos, despedazamos, arruinamos, conquistamos, saqueamos, dejamos inhabitadas y convertimos en anatema las fortalezas de enjuiciamiento, amor frío y corazón endurecido, y distribuimos sus bienes. ¿Qué significa convertir en anatema? Frase que hemos utilizado en el modelo de oración que acabamos de presentar. Significa consagrar para Dios el lugar donde existía la fortaleza destruida, para que nada más contrario a Dios pueda ser construido, levantado, edificado y erigido en ese lugar. Este principio o idea está basado en Josué 6:26, donde podemos leer: en aquel tiempo hizo Josué un juramento, diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantara y reedificara esta ciudad de Jericó, que era una fortaleza, sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Bueno, llegamos al final de este breve estudio bajo la forma de video. Espero que les haya gustado y que sea de bendición para todos aquellos que lo terminen viendo. Y bueno, nos despedimos. Hasta el próximo estudio, seguramente también bajo la forma de video. Dios los bendiga. Amén.